y me dice que se pactó a una tasa nominal anual con capitalización semestral. O sea, la incógnita es una J de 365 sobre 180. Despejo J, y J me da el 8,324. ¿Me entendieron este? Profe, tengo una pregunta. No llego a entender por qué sería cero, en este caso la tasa real. Porque me dice el enunciado que el costo de la operación fue nulo. Por ejemplo, Rocío, si te hubiera dicho que el costo de la operación fue el 5%, la tasa real hubiera sido 0,05. Entonces la tasa aparente hubiera sido más alta. ¿Sí? Pero acá, al decirte nulo, quiere decir que le emparejó la inflación. La tasa que cobró el préstamo igualó la inflación. No estuvo ni por arriba la tasa del préstamo ni por abajo. Y para decirte que el rendimiento fue negativo, tendría que decir que el costo fue de tanto por ciento negativo. O sea, por decir costo no lo tomás como Claro, el costo de la operación fue del menos 4%. Entonces ahí seguramente la nominal, la tasa aparente te va a dar más chica que la inflación. Claro, lo entiendo. ¿Lo entendieron este? Sí. Profe, ¿Sí? si ahí la tasa real fuera positiva, no diría costo de la operación, ¿o sí? Y el costo de la operación fue positivo, te hubiera dicho, en un 3%. Ah, diría costo también. ¿Cómo? Que diría costo también, digo. Bueno, costo, el rendimiento, diría. ¿Sí? Claro. Y una pregunta más, ¿podría ser que entonces, por lo que nos habías explicado antes, también sea nula cuando eran las tasas muy chiquitas? No, pero ahí es nulo el producto. Ahí es Me nulo confundí el con la... producto. Está bien. Cuando las tasas son extremadamente bajas, Rocío, el producto de las tasas es nulo. Y eso te permite calcular la tasa que quieras calcular por diferencia de tasas. Si no, no. Ojo. Es Claro, el me había producto. confundido. Sí. Listo, gracias. Les voy a hacer una pregunta, si entendieron este ejercicio. El resultado se contradice con lo que yo dije entonces. Porque si el costo de la operación fue nulo, la tasa aparente debería de ser igual a la tasa de inflación. Y acá la tasa aparente resultante es más baja, 8,32, y la inflación es del 8,5. Porque hubo una capitalización. ¿Quién descubre dónde está la diferencia? En la Hubo una capitalización. capitalización. Porque se usó la nominal anual en vez de la efectiva anual. Correcto. Muy bien. Porque acá estoy despejando la nominal anual. Pero si yo despejara la efectiva anual, recuerden que cuando yo tengo una tasa nominal anual, la efectiva anual con capitalización siempre es más alta. Si ustedes le hacen la equivalencia a esta tasa, 1 más 0,08324 dividido 365 sobre 180 elevado a la 365 sobre 180 por 365 sobre 180 por 2, va a dar la tasa efectiva anual del 8,5. Y ahí van a dar iguales. O sea, la aparente va a ser del 8,5, la nominal del 8,32. Pero el ejercicio pedía la tasa nominal anual con capitalización semestral. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Ejercicio número 13. Una persona deposita 10.000 pesos y al cabo de un año retira 12.100. En el periodo
se registró una inflación del 12,5. ¿Cuál fue la tasa real de rentabilidad del periodo? Bueno, miren, depositó 10 lucas, plata, cobró 12.100. Con lo cual, ¿cuál fue la rentabilidad en términos aparentes? Variación monetaria del dinero. 12.100 dividido 10.000, o sea, 1,21. ¿Sí? O sea, la tasa aparente fue del 21%. Porque plata, nominales, valores, billetes, menos billetes, acá en el medio ganó 2.100 pesos. Sobre 10.000, ganó el 21%. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ganó el 21%. Y ahora, la inflación de cuánto fue. De 2,5. Entonces, 1 más la tasa aparente dividido 1 más la inflación me da la tasa real, 7,55. Quiere decir que los billetes le subieron el 21%, la inflación le comió el 12,5 de compra, pero le quedó un margen, tasa real positiva, 7,55. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, ahí después hay otra forma de cómo lo pueden hacer. Si hago la equivalencia de esta tasa real, me da una tasa efectiva mensual del 0,6%. Para que después lo vean. Mañana a las 7 de la mañana cuando se levantan. Muy bien. Ejercicio 14. Bueno, este está buenísimo. Un inversor con excedente de fondos por 50.000 pesos se enfrenta entre dos alternativas de colocación a plazo fijo por 90 días. A. Ajustable por inflación más una tasa del 4,5 nominal anual con capitalización cada 90 días. O sea, una J de 3,65 sobre 90. B. No ajustable por inflación y con una tasa del 6% nominal anual con capitalización cada 90 días, o sea, una J de 3,65 sobre 90. Ante la incertidumbre, el inversor opta por colocar el 50% en cada alternativa. Transcurridos los 90 días, la inflación de esos 90 días fue del 3%. Pregunta. A. ¿Cuál de las dos operaciones fue la más conveniente? ¿Cuál debió haber sido la inflación? Bueno, eso ahora vemos la segunda, no nos compliquemos. Vamos con la primera. Me dice que la primera operación es depositar la mitad, porque va a dividir por 2 acá, 50% en cada alternativa, 25 lucas y 25 lucas, en la A y 25 en la B. Entonces, la primera dice que se va a ajustar por inflación, o sea, se va a contemplar este 3%, y además va a tener una tasa nominal anual del 4,5. O sea, esta va a ser la tasa real que va a tener de rendimiento. ¿Sí? Y la otra no va a ajustar por inflación y va a tener una tasa del 6% nominal anual con capitalización cada 90 días. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué es lo que conviene, cuál de las dos operaciones conviene. Y vamos a ver. Miren la primera, la alternativa va a ser 1 más la tasa real, ¿sí? Que la tasa real es del 4,5, me dice. ¿Sí? Porque es una J dividido 365 sobre 90 elevado a la M, 365 sobre 90 por N, 90 en 365. Y va a contemplar la inflación. La alternativa A es ajustable por inflación. ¿Sí? Y la inflación va a ser 365 sobre 90 dividido 90 en 365, porque es la inflación de los 90 días. El exponente me queda elevado a la 1. Eso me va a dar, ¿sí?, una tasa aparente del 4,14%. Y si yo multiplico los 25.000 que invertí por la tasa aparente, voy a terminar cobrando 26.035,72 pesos. ¿Sí? El otro
fíjense que el factor este, chicos, miren esto, el factor azul, fíjense, el factor azul está escrito igual acá. Pero con la diferencia que no ajusta por inflación, o sea, la parte esta última no está. Entonces, 1 más la tasa aparente va a ser 1 más el 6% nominal anual con capitalización cada 90 días. ¿Sí? Pero no ajusta por inflación, no tiene esta parte. ¿Ven? No ajusta por inflación. Eso me va a dar el 1,48. 25.000 pesos por la tasa aparente me va a dar 25.369. Con lo cual, la alternativa más conveniente es la A. Porque la A, ¿sí?, cubre la inflación y además gana. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la segunda pregunta me dice, ¿cuál debió haber sido la inflación para que ambas alternativas tuvieran igual rendimiento real? Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo Profe, siguiente. ¿Sí? ¿puedo hacerte una pregunta de la primera parte antes? Sí, sí. ¿Por qué si vos, tipo un poquito más arriba, podés decir? Vos me decís. Acá, si te dice que la inflación fue del 3%, ¿sí?, y lo tenés que, tipo, lo ajustás por inflación, no te tendría que quedar el 7,5% contra el 6%, o sea, ya sabés que tiene una tasa mayor. Pero ¿por qué cuando lo calculás, esa diferencia de 3, en uno te queda 4,14 y en otro creo que te queda 1,38, creo? O sea, 1,48. Sí, ¿por qué la diferencia no es de 3? ¿Por qué? Porque existe un producto, Emilia. Porque acá no suma. Y porque la tasa es distinta, además. Es el 0,45 esta tasa y esta tasa es el 0,60. Esta tasa es el 4,5 y esta tasa es el 6%. Ok. Entonces nunca te va a dar la diferencia 3. Y además, porque no es lineal, lo que expliqué hoy, los factores no se suman ni se restan, se multiplican. Se multiplican. Claro, por eso. Y Multiplica. viendo la lógica de la primera parte, que te decía que si al 4 le sumás el 3, te quedan 7 y el otro 6. Ya viendo eso, te puedes dar cuenta ¿A dónde? en el enunciado. Acá, sí, ya con eso, que vos ves que es 7,5 contra 6, ¿ya con eso te das cuenta que es más conveniente? ¿O igual lo tenés que calcular? No, tenés que hacerlo. Acá te podés dar cuenta, porque acá te podés dar cuenta que va a ser más conveniente la primera, porque las dos capitalizan cada 90 días. Pero, claro, si capitalizaran cada distintos, ahí pero sí. tenés que hacer la cuenta igual. No obstante, acá también tenés que hacer la cuenta. Te podés tener la percepción, sí, acá de una va a dar mejor la primera, de una. Pero no siempre. No, para nada. No, Okay, hay que hacer la cuenta. okay. Hay que hacer la cuenta. Gracias. Bueno, vamos con la pregunta B. ¿Cuál debió haber sido la inflación para que ambas hubiesen tenido igual rendimiento real? Entonces yo digo, a ver, esta segunda, ¿sí?, no tuvo inflación. Entonces, digo, fíjense lo que está pintado en colorado. Lo que está pintado en colorado es el resultado de la segunda alternativa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tendría que haber sido la inflación en la primera alternativa para igualar a la segunda alternativa? O sea, ¿qué inflación tendría que haber habido en la primera alternativa, 4,5, ven acá, más la inflación, para dar un rendimiento igual a la segunda, 1,48? Y me dice que tendría que haber habido una inflación del 0,36. O sea, con una inflación del 0,36 acá en la segunda, en la primera, con una inflación del 0,36 en la primera, las alternativas son indiferentes. ¿Ok? Miren, analizamos la alternativa A y la comparamos con la alternativa, acá. ¿Sí? Yo lo que estoy tomando es el rendimiento de la B y la igualo
a la A, pero acá era 7, y pico. Digo, ¿cuánto tendría que ser la inflación en la A para que dé el mismo resultado que la B? Miren, ahí. Resultado de B. ¿Me siguen? Sí. Bien. Y el tercero, el inciso, dice, ¿qué alternativa hubiese sido más conveniente en caso de haber ocurrido una deflación del 1,5? O sea que ahora, en la alternativa A, hay deflación, resta esto. Entonces, acá está planteada la alternativa A, con deflación, con 1 menos 0,015. Y me da que la tasa aparente en la A hubiera sido del menos 0,41. Y la B se mantiene inalterable. Con lo cual ahí convendría, con deflación, conviene la otra alternativa. ¿Sí? Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué las tasas de los plazos fijos las toma como tasa real y no como tasa aparente? ¿En dónde? Desde el inicio, o sea, ¿por qué la tasa del plazo fijo, la del 4,50%, la toma como una tasa real y no es la tasa aparente? Porque Porque no es la me tasa está que... combinando acá la inflación con tasa. Me dice inflación con tasa. Claro, pero la tasa real no sería esa, o sea, yo tomaría el 4,50 como tasa aparente ¿No? y al quitarle la inflación me daría la tasa No, real. porque me dice, mira, vos vas a invertir plata en un banco que te va a reconocer la inflación y te va a hacer ganar el 4,5. ¿Entendés? Ah, me la va a reconocer ya, Claro, ahí el banco te entendí. va a reconocer la inflación y además te va a pagar el 4,5. Entonces vos vas a ganar el 4,5 neto de inflación. Y el Perfecto, ahí otro entendí. banco no te va a reconocer la inflación, pero te va a hacer ganar el 6. Aparentemente te va a hacer ganar más, pero no te reconoce la inflación. Está bien. ¿Entendés? Gracias. Bien. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas de este ejercicio, vamos con el ejercicio 16. Bueno. El señor Arbizu tiene dos alternativas de inversión. Efectuar un depósito de 1.000 pesos, renovable mensualmente, en un banco nacional por 360 días, al 80% nominal anual con capitalización mensual. B. Depositar dólares, 278 dólares, por el mismo plazo en un banco extranjero que le paga el 1,7554 efectivo anual. Determinar cuál de las alternativas de inversión es más conveniente en términos reales. Sabiendo que el tipo de cambio vendedor es 3,6 y su valor futuro esperado es 7,67, y el tipo de cambio comprador es 3,51 y su valor futuro esperado es 7,48. Además, la inflación esperada para el periodo es del 113,20%. Bueno, vamos a analizar este ejercicio. Miren, tiene 1.000 pesos, ¿sí? La opción A. Los invierte con capitalización mensual, renovable mensualmente. ¿Sí? O sea, el plazo es 360 por 360 días. Al 80% J y la capitalización 30 días. Con lo cual, yo lo que hago ahí es calculo el monto de dinero a cobrar al final del periodo, al final del año. ¿Sí? Que es los 1.000 pesos por 1 más la tasa, 1 más J dividido M elevado a la M. ¿Bien? Esto me va a dar 2.169. Entonces, aparentemente yo voy a ganar el 116,94%. 2.169 dividido 1.000 menos 1. 116. Ahora me dice que la inflación del periodo es 113. Entonces,
en términos de tasa real, gano el 1,75. ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Sí. Bien. Muy bien. Ahora, vamos a la otra situación. Tiene $278 y le pagan esa tasa por el depósito en dólares. Con lo cual, va a terminar cobrando 282,88. ¿Sí? Porque la tasa que le pagan en dólares es una tasa efectiva anual. O sea, 278 por 1 más I, 282,88. Ahora, con esos dólares, ¿qué hace? Los convierte a pesos. Y tiene que entrar por la punta compradora, porque el tipo tiene dólares. Y cuando vos vas a fin de año es esto, el dólar vale 7,67 para la venta y 7,48 para la compra. Siempre el valor del dólar, la cotización del dólar, se muestra del punto de vista de la banca, del que compra o del que vende, del banco. Entonces, si vos tenés dólares, te van a pagar el valor más bajo si los vas a cambiar. Y si vos tenés pesos y vas a comprar dólares, siempre vas a entrar por la punta más alta. Te garcan siempre. ¿Sí? Entonces, cambiás estos 282,88 dólares a pesos y equivalen a 215,94. Eso equivale a, si yo tenía 1.000 pesos, al 111,59% en pesos. Y equivale, si le quito la inflación, a haber perdido. ¿Sí? Sí. Que se los voy a mostrar de otra manera sin redondear. Se los voy a mostrar al ejercicio de otra manera sin y con los 1.000 pesos comprar dólares. Estoy hoy al inicio del año. Si yo voy a comprar dólares, me los venden al precio más caro los dólares. 1.000 dividido 3,60. Me da 277,78. Si yo redondeara acá, me da los 278 estos. Pero lo voy a hacer exacto al ejercicio. Como un cirujano. La tasa en dólares, la tasa en dólares es la misma, 1,7754. Plazo, TAC, mismo, tengo 282,65 dólares. Los convierto a pesos, ¿a qué punta? A 7,48 los voy a convertir. Obvio, a la punta compradora. Los cambio en el mercado, me dan pesos. ¿Sí? La tasa varía un poquito, porque yo lo estoy trabajando en forma. Si yo esto lo redondeara, serían estos 278 dólares y el resultado me daría exacto. Con lo cual, lo que conviene, ¿sí?, es esta inversión. ¿Y por qué pasó esto? Porque la variación del tipo de cambio, ¿sí?, yo tuve que comprar a esta tasa, a este precio y vender a este, fue menor a la variación de la aparente que tuve en esta operación. ¿Sí? La variación del tipo de cambio comprador fue, miren, pasó de 7,48, de 3,51 a 7,48. Y la del tipo de cambio vendedor pasó de 3,60 a 7,67. ¿Sí? Y si yo hago el cociente entre ambas, la variación del tipo de cambio vendedor sobre el comprador fue del 107%. ¿Sí? En definitiva, no alcanzan a cubrir la inflación, que fue del 113,20. ¿Sí? Por eso pierdo. Profe, ¿Sí? acá yo tengo la guía de trabajos prácticos, que el En resultado, la guía de digamos... trabajos prácticos el resultado está mal. Dice indiferente y está mal.
Eso te iba a decir. Bueno, gracias. Táchele. Bueno. ¿Estamos? Sí. Desmuten. Vamos, ruido. Volonti. Profe, Sí, le hago una consulta. sí. ¿El Excel habrá posibilidad de subirlo con vista desprotegida? No. No. El Excel los Excel los subimos, pueden ver las fórmulas, pero no para que lo toquen. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar. Lo guardan. Se empieza a sociabilizar el Excel. Y nunca se sabe cuál es la versión buena. Por eso. Pero sí pueden ver las fórmulas. Sí, el tema era para esto de las flechas de rastrear fórmulas, que es re práctico y... Sí, sí, te entiendo, pero también entendé que si no Está bien, Iván, no pasa nada. empiezan a guardar mal y se... Es para lo único que voy a hablar. Lo podés copiar desde arriba, desde el cuadradito de arriba, lo copias y lo pegás en otra hoja nueva y ahí te va a salir la trazabilidad, las flechitas. Pues ya, gracias. O sea No, que nada. descubren la clave ahí, hackean la clave. Bueno, los escucho. Queda uno. ¿Y? ¿Yo te puedo hacer una consulta, profe? Sí. Es sobre el trabajo práctico número 4. Sí. El ejercicio 9, que en una parte te dice que el sellado de cada documento es del 1%. Sí. Ese sellado, ¿lo tengo en cuenta a la hora de hacer el cálculo o cómo sería el tema? No sé Sí, hay que si... tenerlo en cuenta. Sí. Pero se lo calculo, digamos, sobre el valor final que me da. Hay que calcularlo sobre un determinado valor ahí. Yo, si quieren mañana se lo subo ese, porque es medio complicado ese ejercicio de explicar, ¿sí? Ah, buenísimo. Tiene Bueno, sus gracias. bemoles, ¿sí? Sí, porque yo cuando vi eso me colocó un poco. Se descolocó, sí, porque es medio complicado ese ejercicio. Esperame que me lo voy a anotar. Número 4, versión 9. Sí. Bien, perfecto. Sí. Bueno, gracias, profe. Dale. ¿Cómo? Hola. ¿Se cortó? No, ¿Se cortó? no, profe. No. Bueno. Sí, ahí lo podés calcular y no sé si eso lo podés evitar, pero hácelo su valor. No me acordaba cuál era el ejercicio. Tengo tanto ejercicio en la cabeza que lo estaba mirando. Bueno, gente, nos vemos el miércoles que viene. Sí. Nos vemos. ¿Pudieron bajar las cosas del aula? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Los archivos. Bueno, mañana 8 de la mañana subo la introducción esa de tasas, ¿ok? Vale. ¿Listo? Traigo, profe. Chao, Nos profe. vemos. Profe. Todos, así yo salgo último y cierro la aula con llave. Chao. Profe, te hago